El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Bien, el día de hoy vamos a poder tratar de responder una de las interrogantes más grandes que hay, y creo que de alguna forma la conclusión va a seguir siendo una interrogante. El día de hoy vamos a poder entender un poco lo que es esa lucha entre el bien y el mal, de alguna forma lo vamos a poner así, el conflicto cósmico, esa gran batalla. Así que no te despegues de nosotros, vamos a poder el día de hoy aprender un poco más mientras estamos conversando con Dios. Bien, sean entonces una vez más bienvenidos a este programa para poder dedicar tiempo a analizar las lecciones que tenemos para cada semana. Durante estos 3 meses estamos hablando algunos misterios que siguen sin de alguna forma ser respondidos, pero nos dan una mayor claridad. Y el día de hoy tenemos lo que es el conflicto cósmico. Rafael, ¿qué entendemos primero por el conflicto cósmico o el gran conflicto a veces se dice? Conflicto cósmico nos habla de algo más allá de la Tierra, algo más allá de este planeta donde nosotros podemos ver que se originó realmente el mal. Entonces después se traspasa a la Tierra. Y acá nosotros estamos en medio de esa guerra cósmica y somos, digamos, un puntito en un universo donde se tiene que restaurar lo que se está pasando ahorita. ¿Quiénes son los que están luchando? ¿Quiénes son parte de esta ¿quién está liderando esta lucha, vamos a decirlo así? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, ahí tenemos la guerra, ¿no? Y ahí tenemos a Satanás, la serpiente antigua, que es en él donde se originó el pecado, el mal, en medio de un paraíso perfecto, en medio de un lugar donde había todo lo que era perfecto. Y la misma Biblia nos dice que él era perfecto. Hasta 2 veces lo dice la Biblia, que él era perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo pasó eso? No tenemos respuesta de este lado. Pero él era un ser perfecto. Y entonces después él se traslada a la tierra. Y acá nosotros podemos ver la guerra. La podemos ver en las luchas que nosotros los seres humanos tenemos. Ahorita tenemos 2 guerras en el mundo. Vemos la guerra en Ucrania con Rusia, vemos la guerra allá en Israel con Gaza, ¿no? Son guerras visibles que nos pueden a nosotros hablar de un mundo invisible, de una guerra que hay más allá. Y el mismo Santiago nos dice de dónde vienen las guerras, dice, del interior de los seres humanos, de los deseos de los presidentes de querer yo hacer esto, entonces yo peleo con este gobierno porque quiero este objetivo, quiero esto, quiero lo. Entonces de ahí, de lo de adentro del corazón es que vienen las guerras, ¿no? La guerra en una familia, en una pareja, de adentro. Ahí comienzan, digamos, los celos, ahí comienza, digamos, el querer abusar, el querer controlar, y ahí hay pleitos, y esa es una guerra que se ve que viene de lo que el enemigo vino a traer a esta tierra. Y estas luchas, como tú lo dices, se dan en todos los niveles, o sea, se va a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, y estas luchas son constantes. Pero ahora, nosotros sabemos que todo esto se originó en el cielo, se origina con Lucifer, se origina ahora lo llamamos Satanás, pero se origina con Lucifer, un ser perfecto. Como tú dices, el misterio de este origen del pecado sigue siendo un misterio y no vamos ni siquiera a intentar responderlo porque no hay respuesta. Inclusive una escritora bíblica dice, el hecho de tratar de explicar, justificar, tratarle de encontrar una lógica a eso, es de alguna forma justificarlo.
Y obviamente si justificamos el pecado, deja de ser pecado. Exacto. Entonces, ¿por qué no? Entonces, si hay un motivo para pecar, si hay un motivo para desobedecer a Dios. Poniéndolo en la Biblia, lo que tú estás diciendo, lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, no hay respuesta de este lado, no la vamos a tener, hasta allá la vamos a tener. Correcto. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Porque si nosotros hablamos de esta, vamos a decir, ya tenemos un ganador de esta guerra. Ya sabemos que Dios es el ganador de esta guerra. Cuando Cristo viene, se declara que hasta aquí nada más, hasta acá, dice, ya estoy cumpliendo esta parte del proceso, y cuando Cristo muere, se declara un ganador de la guerra. Todo lo que ocurre después, pase lo que pase, ya sabemos quién es el ganador. Pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? Desde el comienzo, inclusive antes de la creación de Adán y Eva, el objetivo de Satanás, ¿qué era? Él entró, digamos, en una especie de celo, queriendo tener los privilegios que solamente la deidad tenía. Vemos a un Jesús que también es adorado, él quería adoración. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Mateo 4 y en Lucas 4 ahí vemos lo que él está pidiendo. Adoración, adoración, adoración. O sea, yo quiero ser como Dios. Y el mismo Ezequiel, libro de Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, ahí nos dice también eso, que él quería subir para que también a él se le adore, ¿no? Entonces tenemos ahí que eso fue uno, digamos, de los motivos por el cual él entra en la lucha. Yo también necesito adoración, yo me gustaría que me adoren. Entonces, como no se logra eso en el cielo, él es echado del cielo, baja a la tierra y aquí sigue planteando la misma situación. Y ahora hay algo interesante. Satanás, Lucifer en ese tiempo era, como dice, el primero, vamos a decirlo así, solo después de Dios. Él estaba a cargo de todos los ángeles. Era el que estaba, como dice, el que tenía más comunicación directa con Dios. Solo por encima de Lucifer estaba Dios. Todos los demás él estaba a cargo de todos los demás. Pero aún así, en algún momento, él dijo, yo quiero más. Y, como tú dices, muchas veces es lo que terminamos a veces cayendo. Tenemos lo que Dios nos da, Dios nos bendice, muchas veces Dios nos da, nos provee, y solo por misericordia, pero muchos decimos, no es suficiente, yo quiero más, porque yo quiero adoración, yo quiero reconocimiento, yo quiero poder, y empezamos a generar en nosotros ese yo empieza a crecer, ese ego empieza a crecer, que es lo que de alguna forma termina afectándonos. Si tú ves lo que estás diciendo, tú es, digamos, lo que él vino a sembrar. Él vino a sembrar lo que él quería, y él quería eso, entonces lo pasa a nosotros. Nos hereda esa tendencia, esa inclinación al mal de que a nosotros queremos aplausos, que nosotros queremos el primer lugar, que nosotros queremos reconocimiento, y así podemos ver todos los defectos que él tiene, un ser egoísta, un ser mentiroso, alguien que siempre está buscando cómo hacer daño. Entonces eso es lo que vemos, si nosotros vamos al inicio en Génesis capítulo 3, eso es lo que vemos con la pareja perfecta que había. Él viene y mete cizaña, mete una mentira. Y si nosotros vemos, Adán y Eva se relacionaban con Dios de tal manera que era una relación perfecta y linda. Pero cuando ellos le creen en la mentira al diablo, ¿qué hacen ellos? Huir. ¿Por qué? Porque ellos huyen porque ya no confían en Dios. Ellos huyen porque se sienten inseguros, porque le creyeron al diablo, le creyeron su mentira. Dios no es digno de confiarse, Dios no es digno de amarlo, Dios no es digno de verlo como lo que Él es, porque Él les está escondiendo algo. Él sabe que si ustedes comen ese fruto, hay algo que Él no quiere que ustedes sepan. Entonces Él entra en una situación de quebrantar una relación. Y cuando no hay confianza en una relación, es terrible. Claro. Y ahora, mira, acabas de tocar algo muy importante. O sea, el objetivo de Satanás desde que empezó el pecado, desde que empezó vamos a decir, todo el conflicto, es atacar el carácter de Dios. Decir que Dios no es justo. Él quería más adoración, entonces Dios no está siendo justo conmigo, me tiene que dar más. Dios no es amor. Cuando habla con Adán y Eva, no, Dios te está mintiendo. Y obviamente donde hay mentira no hay amor. Entonces Dios te está mintiendo, te está engañando. Él sabe muy bien que cuando comas de este árbol vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. Y empieza a atacar el carácter de Dios, que es justicia, amor, paciencia, bondad, misericordia, y empieza a atacarlo. Ahora, ¿cómo lo ataca en la actualidad? ¿De qué forma nosotros vemos ese ataque
Porque Satanás no es que está en este instante, se nos aparece en forma de serpiente y dice, oye, por si acaso Dios te ha dicho de que hagas esto, no hagas esto. No, no se parece así. ¿Cómo es que en este instante ataca el carácter de Dios? ¿De qué forma? A nosotros, en este tiempo. Si nosotros si nosotros entramos al mundo cristiano, Ujú. creemos en un Dios, por lo general la mayoría creemos en un Dios que si no eres salvo, vas a pasar la eternidad quemándote. Ujú. Es un Dios que si no haces lo que Él te manda, te vas a morir quemando una eternidad. En un infierno. En un infierno. Ok. Ese es un punto. Ahora, en los que somos más conservadores, en los que somos más apegados a la Biblia, entre comillas, ¿no? Vemos si un niño corre en un templo y se cae, te lo dije, estás en la casa de Dios. Ujú. Entre paréntesis, le estamos dando un mensaje que el que lo castigó fue Dios, que permitió que se cayese para que aprenda que es en el lugar donde debe estar, es santo, porque Dios es santo y entonces se comporta. Hablábamos hace unos minutos antes de entrar a las cámaras de que cuando nosotros, por lo general, los cristianos oramos antes de manejar. Pero si una vez no oramos y nos pasó algo, Decimos, Dios no me estaba cuidando, o fue porque no oré. Y empezamos a pensar, precisamente con lo que mencionas, empezamos a pensar que las cosas malas que nos están pasando es porque hemos hecho o no hemos hecho algo. Hay cosas que sí, hay cosas que si yo estoy abrazando un pecado, si yo me estoy alejando de Dios, yo sé que van a pasar cosas malas, pero muchas veces pensamos que si yo dejo de hacer cosas buenas, también Dios de alguna forma me va a castigar. Si yo no oro hoy día y me pasa algo, es porque no oré en la mañana. O si algo malo, terrible me pasó en el día, es porque no me arrodillé en la mañana o no estudié la Biblia o porque hice esto. Y empezamos a culpar a Dios de las cosas malas, porque digo que Dios no me protegió, Dios no me cuidó porque no hice esto. ¿Así funciona? añadiendo un poquito antes de contestar la pregunta, es igual con los diezmos y las ofrendas. Ujú. Ves a alguien que está pasando una crisis económica y si tú le preguntas si está diezmando y te dice que no, entonces puede ser que en tu mente en ese momento pase y hasta a veces te puedes atrever a decirle, ves, porque no estás diezmando, Ujú. estás en esa situación. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios que te quita la bendición si tú no le sigues la dirección a Él. Un Dios que está ahí, ¿no? Y es lo que el diablo metió en la mente de nosotros, que es un Dios que si no obedeces te quita. En el caso de Jota, si lo tenemos, le dijo a él a Dios, quítale lo que le das a Jod y vas a ver que no. En otras palabras, él te obedece por amor, él te obedece Por conveniencia. por conveniencia, por interés, por beneficio. Entonces, Dios le permitió a él llegar a donde llegó, pero vio que sí, Jod lo amaba, de verdad, no por un interés. Y eso es lo que le ha metido, ¿no?, en la cabeza de los seres humanos. Es un Dios que no es digno de amarlo, que no es digno de confiar en Él. Y es por eso que nos cuesta tanto confiar en Dios, porque Él nos metió eso en nuestra parte, digamos, espiritual, no confiar en Dios. Confiamos más en los seres humanos que en Dios. Y eso es parte del conflicto, más que de fuerza, de poder, porque normalmente vemos el conflicto de los siglos en dos ejércitos con las armas más poderosas atacándose uno al otro. No, el conflicto de los siglos no está basado en eso, está basado en una guerra de la luz y la verdad, entre el error y la verdad, entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el egoísmo, o el amor y el odio. Es, ¿crees en Dios o no le crees a Dios? Porque ese es al final lo que Satanás está diciendo. Y esa es la base, digamos, de la guerra, si creemos en un Dios. Y ahí va a estar, de alguna forma, vamos a tratar de empezarlo a aplicar a todo lo que estamos conversando. Ahí va a ser la forma en la que nosotros vamos a terminar de ver esta lucha. Vamos a decir, o sea, siempre tenemos dos caminos. Siempre está la opción de o escoges el bien o escoges el mal. La lucha es constante, la lucha no es algo como tú dices, es un ejército enorme que está luchando con espadas y con armas y vamos a ver, como dice, algo espectacular. No, la lucha es interna porque está esa lucha entre Dios y Satanás. ¿Quién va a ocupar nuestro corazón? ¿Quién va a ocupar nuestras decisiones? ¿Quién va a tomar el control de nuestras vidas? ¿Vamos a permitir que Dios tome el control de nuestra vida o vamos a permitir que Satanás tome el control? Pero no puede haber dos pilotos, vamos a decirlo así. Solo va a haber uno que tome el control. Es un conflicto diario, es una lucha diaria. Y no solo diaria, cada instante. ¿Por qué? Porque todos los días tengo que tomar una decisión. Cada instante tomo una decisión. No es una decisión al día.
Me levanto, dedico tiempo a Dios o no. Cuando estoy manejando, cuando alguien me provoca en el trabajo, ¿cómo le respondo? Cuando algo ocurre en mi familia, ¿cómo reacciono? Entonces es una lucha constante. El versículo de memoria dice, pondré enemistad entre ti, que es el diablo, Ujú. y la mujer, que es la iglesia, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o talón. O sea, aquí nos está diciendo que va a haber un día, un fin Ujú. para esta guerra. Va a haber un día en que se acabará el dolor, el sufrimiento, el estrés, la depresión, todas esas cosas que nos hacen llorar. Un día se va a terminar. Ujú. Pero me gusta porque Dios ahí dice, pondré en amistad. Ujú. O sea, la gracia de Dios trabajando en el corazón del ser humano para hacer que odie al pecado, odie todo aquello que causa dolor. Y eso es lo que Dios vino a poner, esa gracia para que nosotros veamos realmente que el pecado destruye, mata. Exacto. Y que el diablo eso es lo que ha venido a meter, pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él como cuando nuestros padres confiaron en Exacto. Él. Entonces, el día de hoy hemos podido conversar, tal vez agarrar algunos puntos importantes, agarrar tal vez algunas ideas esenciales en cuanto a esta guerra. Nuestra guerra es interna, pero la mejor decisión que podemos tomar es decidir siempre por Dios. Decidir siempre por Dios, decidir siempre por Dios. Tenemos que tomar una decisión constantemente. El día de hoy hemos podido aprender un poco más en cuanto a estudios y la siguiente semana los esperamos para poder seguir entendiendo, tratando de entender, seguir aprendiendo un poco más de lo que Dios quiere compartir con nosotros por medio de su palabra. Así que lo esperamos la siguiente semana para poder seguir conversando con Dios.